Morena dice que reorganiza sus comités seccionales para escuchar al pueblo, pero lo que se ve es un operativo nacional para afianzar el control territorial rumbo a 2027. Más de 71,000 secciones con diputados, senadores y regidores como mentores y comités que, según ellos, trabajarán gratis, sin estructura ni recursos. ¿De verdad creen que miles de militantes dedicarán tiempo, logística y operación política por puro amor al partido? ¿O estamos frente a una red clientelar disfrazada de voluntariado? Además, instruir a servidores públicos a dedicar un día a atender a la ciudadanía como parte de su formación política borra peligrosamente la línea entre gobierno y partido. No es nuevo, López Obrador ya lo hizo desde la oposición. La diferencia es que ahora lo hacen desde el poder. Morena no solo organiza, se disciplina, se despliega y se blinda. La pregunta es, ¿el aparato estatal también se pondrá al servicio de esta estrategia? Porque si todo esto es solo por la unidad, el escepticismo es más que válido. Hoy es miércoles 23 de julio de 2025. Y estas son las claves de la noticia. Morena inicia reorganización territorial rumbo a 2027. Gobierno y Pemex planean pagar deuda a proveedores. Brasil abre su mercado al aguacate mexicano. El PRI impulsa reforma para reorganizar al INJUVE. Llama Noemí Luna a frenar impunidad y corrupción. Abogado confirma que Chávez Jr. está bajo custodia del ICE. Rehabilitan 300 calles en Puebla con escuadrón de maquinaria. Nissan cerrará su planta Civac en 2027. Actividad económica de México cae 0.2% en mayo, según el INEGI. Muere Ozzy Osbourne a los 76 años. Legado musical y cultural. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. La dirigencia nacional de Morena inició una gira nacional con el propósito de consolidar su estructura territorial en las 71,541 secciones electorales del país de cara a las elecciones intermedias y locales, incluyendo 17 gubernaturas en 2027. Desde Tlaxcala, la dirigente Luisa María Alcalde informó que se trabajará en unidad para fortalecer su organización. El plan contempla la creación de comités seccionales con una estructura de 2 niveles. El primero, conformado por mentores, figuras políticas responsables de 10 secciones electorales, y un segundo nivel integrado por 5 personas por sección, incluyendo a un presidente y una secretaria ejecutiva encargados de coordinar actividades y atender demandas sin recibir, dicen, remuneraciones. Morena también implementará capacitación obligatoria para presidentes municipales, regidores y síndicos enfocada en gestión y austeridad, y promoverá que las y los servidores públicos dediquen al menos un día a la semana a atender directamente a la ciudadanía. Este modelo organizativo, iniciado en 2011 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ha sido reactivado en procesos electorales previos y cuenta con referentes en partidos políticos, escuche usted, de Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, Nicaragua, El Salvador, España y organizaciones como los Democratic Socialists of America en Estados Unidos. La gira continuará en diversas entidades para fortalecer la presencia territorial del partido. Y en otros temas le cuento que la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, utilizará entre 7,000 y 10,000 millones de dólares provenientes de una operación de recompra organizada por el gobierno mexicano para saldar deudas atrasadas con proveedores, priorizando facturas desde 2023, aunque este monto no cubrirá la totalidad del pasivo vencido. Para ello, el gobierno mexicano creará un vínculo de propósito especial SPV, esto en Luxemburgo, denominado EFL1, que permitirá notas precapitalizadas con vencimiento en agosto de 2023, con las que adquirirán bonos del Tesoro de Estados Unidos que Pemex usará en operaciones de repo con bancos como Bank of America, Citibank y JP Morgan. Pemex pagará tarifas al SPV y a los bancos, mientras que el gobierno mexicano respaldará la transacción con bonos soberanos de 2023 en caso de incumplimiento. El presupuesto federal 2026-2030 incluirá recursos para amortizar esta deuda y cubrir posibles vencimientos. Sin embargo,
embargo, esta estrategia tendrá un impacto limitado, ya que la deuda total de Pemex incluye 24.500 millones de dólares en pasivos con proveedores y 100.000 millones en pasivos laborales, principalmente no fondeados, y 10.000 millones en deuda financiera, incluidos 6.000 millones en bonos. La emisión de notas prevista para el 28 de julio podría ser única, según JP Morgan, y la ausencia de un plan integral para la deuda genera incertidumbre, sobre todo en el comportamiento de los bonos tras los resultados del segundo trimestre de 2025. Entre finales de 2024 y principios de 2025, Pemex destinó alrededor del 3 al 5% de sus deudas a proveedores mediante préstamos por 7.400 millones de dólares, esto en un contexto donde grupos comerciales de México y Estados Unidos han alertado sobre los riesgos de cierre por adeudos pendientes. La Secretaría de Hacienda aclaró que la emisión de notas no representa una garantía directa para Pemex y confirmó que la operación forma parte de un refinanciamiento mayor que actualmente está pausado, mientras que la empresa no emitió comentarios al respecto. En tanto, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Washington, el presidente Donald Trump acusó al exmandatario Barack Obama de traición por supuestamente difundir información falsa sobre la injerencia rusa en 2016. También señaló a su excontrincante presidencial Hillary Clinton y otros exfuncionarios demócratas. Sin embargo, no presentó pruebas y las autoridades no han respaldado sus dichos. En Medio Oriente, periodistas de AFP alertaron sobre las condiciones extremas que enfrentan sus colegas en Gaza, donde el hambre y la inseguridad amenazan sus vidas. Pese a recibir salario, no pueden acceder a alimentos. AFP, AP y Reuters trabajan para apoyarlos o evacuarlos del territorio. En Irán, durante un bombardeo israelí a la prisión de Evin en Teherán, 75 presos abandonaron el lugar por seguridad. 27 siguen prófugos. El ataque causó 57 muertes y ocurrió durante horario de visitas. El gobierno iraní y ONGs como Amnistía piden investigar el hecho como crimen de guerra. En el sureste, la Secretaría de Salud reportó 31 casos de miasis en humanos hasta el pasado 12 de julio, con 29 en Chiapas y 2 en Campeche. 3 personas siguen hospitalizadas, no hay fallecimientos. La enfermedad es causada por larvas del gusano barrenador que infectan heridas. En el Valle de México, el sistema Cutzamala alcanzó 58.5% de almacenamiento tras 6 semanas de recuperación, impulsado por 271.9 milímetros de lluvia en julio. Es más del doble del nivel registrado en 2024, 26.18%. Conagua reporta 457.79 millones de metros cúbicos disponibles frente a 204.83 millones el año pasado. Hasta aquí el panorama del miércoles, Fernando. Excelente día. Excelente miércoles, Laura. Muchísimas gracias. Y en otros temas, le cuento que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, informó que el Ministerio de Agricultura de Brasil publicó el protocolo sanitario que autoriza la importación de aguacate mexicano, abriendo una nueva oportunidad comercial para las y los productores nacionales en uno de los mercados más grandes de América Latina. Este anuncio se produce en un contexto de incertidumbre debido a una posible imposición de un arancel del 30% por parte de Estados Unidos a las importaciones mexicanas, sin que aún se precise qué productos serían afectados, lo que genera preocupación en sectores clave como el agroalimentario. México, principal productor mundial del aguacate con una producción anual de 2.54 millones de toneladas, concentra su cultivo en estados como Michoacán, Jalisco y el Estado de México, y exporta más de 1.1 millón de toneladas a mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón, España, El Salvador, Países Bajos y China. El valor global del mercado de aguacate se estima que superará los 26.000 millones de dólares para 2030. La apertura del mercado brasileño representa una estrategia de diversificación comercial del gobierno mexicano para reducir la dependencia del mercado estadounidense, buscando fortalecer y expandir la demanda internacional del producto ante las tensiones comerciales recientes, aunque no se ha confirmado si el aguacate será incluido en el posible arancel estadounidense.
Y cambiando de tema, le cuento que el diputado federal Carlos Mancilla del PRI presentó una iniciativa para reformar el artículo 3 bis de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, con el fin de actualizar el marco legal y otorgar certeza jurídica a la dependencia. La propuesta busca reflejar el cambio administrativo vigente desde agosto de 2022 que designa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como coordinadora del INJUVE en lugar de la Secretaría de Bienestar como establece actualmente la ley. Mancilla explicó que esta armonización regulariza una situación operativa irregular y permitirá fortalecer la vinculación del instituto con programas laborales y de capacitación como Jóvenes Construyendo el Futuro, así como con políticas enfocadas en la empleabilidad, derechos laborales y productividad juvenil. El proyecto pretende mejorar la articulación institucional y la operatividad de políticas públicas dirigidas a las juventudes, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo económico y laboral de este sector. De aprobarse, la reforma otorgará un marco normativo actualizado y coherente con una estructura funcional del INJUVE, facilitando una atención más eficaz frente a los retos sociales y laborales actuales. Mancilla destacó que la iniciativa es una contribución para construir una institucionalidad más sólida y funcional en atención a las juventudes en un contexto de transformación nacional. Y por su parte, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, hizo un llamado a la ciudadanía para no normalizar los escándalos de corrupción ni los presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado. Durante una postura pública, urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum a deslindarse de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente López Obrador, y a trazar una ruta propia de gobierno, señalando que ya no hay excusas para atribuir la crisis a anteriores administraciones o factores externos. Luna Ayala destacó problemáticas como la presencia del crimen organizado en Michoacán, el huachicol en al menos 9 estados y pérdidas superiores a $25,000 millones para Pemex, además de la tasa de homicidios y desplazamientos internos causados por la violencia. Asimismo, demandó investigaciones contra diversas figuras del oficialismo, entre ellas Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto López y Manuel Bartlett, y advirtió que si las autoridades mexicanas no actúan, la información podría revelarse desde Estados Unidos. La legisladora denunció un doble discurso en Morena y enfatizó la necesidad de recuperar la ética en el servicio público. Concluyó su intervención exhortando a Sheinbaum a asumir plenamente el control gubernamental y el compromiso que le otorgaron los pueblos indígenas. Ahora vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotizó hasta en 19.13 pesos a la venta y 18.09 a la compra, mientras que el euro se colocó en los 21.97 a la venta y 21.84 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.67 pesos por litro, la Premium en 25.67 y el diésel en un máximo de 26.33 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $62.73 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 55.517.81 puntos, una baja del 0.58%. La acción ganadora fue Volaris, con una ganancia del 11.68%, mientras que la perdedora fue Nemak, con una baja del 6.27%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente miércoles. Excelente miércoles, Arely, muchísimas gracias. Oiga, y bueno, a 20 días de la detención de Julio César Chávez Jr., el boxeador puesto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, esto en Texas, bueno, su representante legal, Michael Goldstein, confirmó que el boxeador permanece bajo custodia mientras avanza su proceso migratorio, aunque no se tiene claridad sobre la duración de la detención ni una posible deportación. El caso ha generado atención pública debido a acusaciones no confirmadas oficialmente sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, incluidos cárteles mexicanos y tráfico de armas. Por su parte, Julio César Chávez, padre del deportista, expresó el respaldo a su hijo, por supuesto, y negó conocer de amparos presentados en su defensa, solicitando respeto al proceso legal y comprometiéndose a mantener la transparencia. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido detalles sobre la situación jurídica de Chávez Jr., cuyo caso sigue en desarrollo bajo un intenso seguimiento mediático, en ambos países.
Y por su parte, el gobierno del estado de Puebla lleva a cabo la rehabilitación de más de 246,000 metros cuadrados de vialidades equivalentes a 304 calles, esto mediante el escuadrón de módulos de maquinaria de seguridad comunitaria, integrado por 168 unidades que operan en todo el estado, incluyendo 2 módulos de pavimentación en la capital. El gobernador Alejandro Armenta informó que las obras enfocadas en mejorar la conectividad y atender daños por lluvias y huracanes abarcan tramos como la carretera San Francisco Totemihuacán a San Baltasar Tetela y las laterales de la recta a Cholula. Además, se emplean insumos donados por Pemex para reducir costos. Como parte del programa Seguridad con Bienestar, se interviene en 6 accesos estratégicos a la ciudad de Puebla, entre ellos la carretera Puebla-Tlaxcala, la calle Independencia y el Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Las autoridades aseguraron que la meta es rehabilitar la totalidad de las carreteras durante el segundo y tercer año de la actual administración, priorizando vialidades de alto tránsito o relevancia comunitaria. Oiga, y la automotriz Nissan pues anunció que cerrará su planta Civac, esto en Cuernavaca, Morelos, a más tardar en marzo de 2027, como parte de su estrategia global Renissan. La producción de la Pickup Frontier será trasladada a Aguascalientes, donde la empresa busca mayor eficiencia. El cierre afectaría a más de 4,800 empleos directos y se suma a la disolución de la planta Compass compartida con Mercedes-Benz. Aunque el anuncio no ha sido oficializado, la compañía ya confirmó otros cierres en Japón y Argentina. Fabricantes chinos como BYD y SAIC han mostrado interés en adquirir Civac para ampliar su presencia en Norteamérica. Y además de lo demás, bueno, le cuento que la economía mexicana se contrajo un 0.2% anual en mayo de 2025, de acuerdo con el indicador global de actividad económica publicado por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La caída responde al desempeño negativo de los sectores industrial y de servicios, con retrocesos del 0.8 y 0.2% respectivamente, mientras que el sector agropecuario creció 5.4%. En el acumulado enero-mayo, la actividad económica se mantuvo sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior. A tasa mensual, el indicador no registró mayor variación, aunque los servicios retrocedieron 0.4%. El dato se da en un contexto de pronósticos mixtos y tensión comercial con Estados Unidos. Bueno, y casi para finalizar, pero pues no menos importante, este martes 22 de julio falleció a los 76 años John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osbourne, vocalista y cofundador de Black Sabbath y figura central en el nacimiento del heavy metal y referente cultural durante más de 5 décadas. Su familia confirmó que murió rodeado de sus seres queridos sin especificar la causa, aunque ya enfrentaba Parkinson desde 2020. Su muerte ocurrió semanas después de un concierto en Birmingham que reunió a más de 40,000 personas y recaudó fondos para causas sociales. Desde 1968, Ozzy marcó la historia musical con un estilo oscuro y crítico, desde Paranoid hasta Crazy Train, y enfrentó censura, demandas y controversias que lo convirtieron en símbolo de la libertad de expresión. Aunque evitó posturas partidistas, rechazó el uso de su música con fines políticos y defendió la independencia artística. En sus últimos años, su participación en televisión y actividades filantrópicas ampliaron su impacto más allá del metal. Su muerte cierra un ciclo cultural que redefinió los límites del arte, la juventud y la disidencia, dejando un legado que trasciende generaciones y géneros. Bueno, descanse en paz, Ozzy Osbourne, que por cierto, bueno, figuras del gobierno mexicano como la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva de la misma Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, el gobierno de Puebla, en fin, entre otros, pues lamentaron la pérdida, incluso con esquelas oficiales lamentaron el fallecimiento, vaya. El diputado Rubén Moreira también publicó a través de su cuenta de Instagram un breve, llamémosle, homenaje. En fin, insisto, Ozzy Osbourne fue un hombre que, sin dudas, trascendió fronteras, partidos, ideologías, en fin. Descanse en paz. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando, excelente miércoles. El INE presentó un nuevo modelo de credencial para votar con mayor seguridad. Incluirá doble foto, nuevos códigos QR, tintas especiales y una muesca táctil para personas con debilidad visual. Los cambios se contemplan en el presupuesto 2026.
y conservarán algunos elementos actuales. El gobierno de México refuerza la seguridad en las autopistas México-Puebla y México-Querétaro con arcos dinámicos, cierre de accesos irregulares, modernización tecnológica y más operativos. Se busca reducir robos y accidentes y se construirán 30 paraderos seguros. El gobierno de la Ciudad de México iniciará foros y consultas sobre gentrificación del 25 de julio al 31 de agosto en distintas colonias. Participarán sectores afectados y expertos. Se busca construir un plan maestro, presentar una ley de rentas justas y regular viviendas de corta estancia. En México, las estafas financieras mediante apps falsas que simulan bancos afectan principalmente a jóvenes y adultos mayores con poca experiencia digital. En 2024 se registraron 6 millones de fraudes vinculados a pagos digitales. La Conducef alerta sobre apps que usan videos manipulados y ofertas irreales. Se recomienda verificar el registro oficial, evitar descargas por enlaces no oficiales y activar la verificación en 2 pasos para mayor seguridad. El 76% de influencers en México y Estados Unidos ve en TikTok Shop una nueva vía de monetización. En México, 65.4% ya ha logrado ventas exitosas. Moda, belleza y hogar son las categorías con más potencial. Creadores piden más marcas y mejoras en la confianza hacia la plataforma. Netflix lidera el streaming en México con 21% del mercado, seguido de Prime Video con 18% y Disney Plus con 16%. En contraste, Mobi y ViX crecen con 3 y 4% respectivamente. La empresa china Ubitech presentó el Walker S2, el primer robot humanoide capaz de cambiar sus propias baterías sin apagarse ni asistencia humana. Funciona 24/7, reduce costos de mantenimiento y ya se prueba en fábricas, avivando el debate sobre la automatización laboral. La malaria en la Amazonia, impulsada por la deforestación, afecta principalmente a Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana y Perú, con más de 500,000 casos reportados en 2023. La pérdida de bosques y actividades como la minería crean criaderos de mosquitos, facilitando su transmisión. Expertos resaltan que mantener un equilibrio entre desarrollo y conservación es clave para controlar enfermedades zoonóticas vinculadas al ambiente. En la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, 5 jóvenes obtuvieron puntuaciones perfectas, mientras que los modelos de inteligencia artificial de Google y OpenAI alcanzaron nivel oro, pero sin puntaje máximo. Un estudio de la Universidad de Kobe en Japón reveló que el cerebro de los optimistas muestra patrones de actividad neuronal similares al imaginar el futuro, mientras que los pesimistas exhiben mayor diversidad. Esto podría explicar por qué los optimistas son percibidos como más sociables y tienen redes sociales más amplias. Además, los optimistas procesan escenarios negativos de manera más abstracta, reduciendo su impacto emocional. La investigación busca entender cómo estas diferencias influyen en la comunicación y la soledad. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente miércoles. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente miércoles, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana. Y ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.